Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Ingmar acá en el canal de YouTube de Compochoclos TV. Mi nombre es Javier Carrizo, nuevamente estoy aquí para conducir este programa de la mano de la producción de Compochoclos TV. En el día de hoy estoy acompañado por el colega Mariano Conter de Conterarte y además por el director, la actriz protagonista y el actor de la película que tuvimos la oportunidad, gracias a la invitación de Analía Sánchez, de ver esta mañana en Directores Argentinos Cinematográficos. Estoy hablando de cine argentino. Si bien acá, dentro de los 6 programas que llevamos, le hemos dedicado un programa de la identidad nacional en el cine argentino, no nos han copado la entrega de los Oscar y demás películas e intervenciones que no nos permitieron quizás dedicarnos tanto a esto que nos interpela de veras, como es el cine nacional. En el día de hoy estamos con el equipo de El sueño de Emma. Es una película argentina dirigida por Germán Vilche, que la tengo aquí al lado mío. Tiene estreno a partir del próximo jueves a las 20 horas, el jueves 20 a las 20 horas en Cine Gaumont por ahora. Eso es lo que sabemos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, en principio muy agradecido a tu invitación, así que muchísimas gracias. Por favor. Ya se tenía que dar en algún momento y se dio. Y bueno, en el sexto se dio, bien, hemos llegado. Germán, y Analía, la prensa de la venir. Película, gracias. Gracias por venir, Germán. Gracias a ustedes. Por acercarse a difundir la película. Gracias, Lutien. Y gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Primero y principal, quería solidarizarme con el fotógrafo que fue muy gravemente herido en el día de ayer por una represión muy brutal que se dio acá cerquita. Estamos siendo testigos de una democracia un poco alterada, ¿sí? Que se está viviendo en la Argentina por estos días. Nos gustaría poder explayarnos mucho más acerca del tema, pero el motivo por el cual estamos aquí es otro, pero no quería dejar de mencionarlo porque me parece que estamos viviendo tiempos. Hoy fue difícil, hoy a la mañana, acercarnos a donde por lo general vamos siempre a ver películas argentinas. No había como un ánimo como para, digamos, sentarnos a ver en el cine. Fue difícil dormir ayer, fue muy difícil ver todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, creemos que los ánimos están un poco caldeados, pero bueno, nosotros somos un programa que habla sobre cine y aquí estamos para ello. Para ello quisiera comenzar citando a Germán, que es el director de la película, comentándole acerca de que yo he encontrado en la película que vimos hoy algunas similitudes. Quizás la semana pasada, salvando las distancias, hablando sobre la película de Walter Salles, de la brasilera ganadora del Oscar como mejor película extranjera, Aún estoy aquí, como que coincidíamos con unos compañeros míos de una maestría en cine de América del Sur que realizo en la Universidad Nacional de las Artes, que siempre el cine pareciera que se lleva a cabo a partir de cierta simpleza, ¿no es cierto?, de ciertas sutilezas, y que en realidad llegar a concretar eso que parece simple, que parece sencillo, en realidad se da cuando hay un muy buen trabajo del otro lado, ¿no es cierto? Así que bueno, primero y principal quería felicitarte por tu ópera prima, y bueno, quisiera que nos comiences a contar cómo surge esta idea en un principio. Algo me comentaste detrás de cámara, pero bueno, quisiera que lo puedas compartir aquí con quien nos ven. Bueno, gracias por la invitación primero. Y gracias por la comparación. Principalmente. No la vi todavía, pero bueno, dice fantástica, maravillosa. Sí. Principalmente, mira, hacer esta peli, escribir esta historia, vivir como esta experiencia en general que sigue sucediendo, ¿no? Esto, porque todavía no termina, ¿no? Porque hacer cine yo creo que es primero soñar con una historia que te pueda salir en un momento inesperado, donde creo que salen las cosas como más intuitivas. Soy de aferrarme bastante a eso, entonces abrazar una pequeña situación, una pequeña escena que visualizás, o un acto o algo que te llamó la atención, es como uno de los principales disparadores, como por lo menos para mí, de tener una semilla de la cual después se arma, ¿no?, toda una historia
con todas las cosas que abrazan, ¿no? A la narración de una película, lo cual tiene un volumen muchas veces como indescriptible, ¿no? Porque digo, cada película es un mundo, pero todas las películas tienen un nivel de magnitud cuando lo empezás a desglosar que es enorme, ¿no? Digo, como decía, desde una idea que van haciendo hasta una secuencia, hasta varias secuencias que se interrelacionan y van por un camino que va creciendo y llegan a un clima, a algo como, yo le llamo como el alma de la historia. Pasás por muchos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que el sueño de Emma fue un poco eso. Iban a ser como mi cuarto corto y de repente la historia empezó a crecer sola, ¿no? Como personaje empezó a tomar como más protagonismo, el otro también, se empezaban como a relacionar, se me ocurrían más ideas. Y bueno, un día hablando con Pablito Solars, que es como un guionista como de eminencia acá en Argentina, me dijo que le gustaba mucho la película, entonces empecé a creer en la película, en la historia, empecé a creer, digo, si esta persona me está diciendo esto, quiere decir que esto por ahí está bueno de verdad. Pero como que fue el principal motivador de lo que fue el primer impulso, ¿no? De empezar a bocetear la historia y escribir el guión. Así que le voy a agradecer infinitamente a Pablo. Y después vas como uniendo cabos y encontrando a la gente que le contás y que te dice y que vas dándole más forma y demás. Y bueno, y así va creciendo, ¿no? Yo creo que va un poco, es el proceso, por lo menos inicial, ¿no? Después. Ahora, toda esta situación que me contás se dio durante la pandemia. Es correcto. ¿Y cómo hicieron? O sea, se comunicaban me imagino por WhatsApp, o vos hoy a la mañana contaste que algunos estaban viviendo todos, digamos, cerca ahí en el Delta. ¿Cómo es que se intercomunicaban entre ustedes para llevarlo a cabo? Mirá, yo antes de la pandemia justo ya tenía como escrito como un segundo boceto de guión y ya había visitado al hermano de Seba, Federico Arseno, para empezar, para ver si se sumaba a escribir el guión, y él trabaja con una dupla, con el Turco, que también es excelente, y bueno, y nos juntamos, me dijeron que sí, y empezamos a escribir el guión de a poco, y llegó la pandemia, entonces estuvimos como 9 meses escribiendo, digo, yo viviendo en el Delta, en una casita, y ellos en la ciudad, y escribíamos así 3 veces por semana, nos juntábamos a escribir el guión, ¿no? Que es una obra en sí, el guión, ¿no? Como voy a decir, no, voy a hacer una película, está bien, pero primero tenés que hacer el guión, que es como hacer otra película, o sea, pero escrita. O sea, donde todo tiene que estar bien en el guión, porque si no, cuando llegas al rodaje te encontrás con los huecos que dejaste en el guión. Entonces el guión creo que fue clave, que sea tan redondito y con tanto brillo, porque eso también hizo que a la gente le guste de entrada, y a la gente que colaboró para poder hacerlo, tanto los actores, los técnicos, la gente que apoyó económicamente y demás. Creo que fue clave el guión. ¿Fue rodada durante la pandemia la película también? La película fue escrita, sí, en la primera pandemia, y rodada como en la segunda pandemia, digamos, en el o sea, 2021, el segundo año, claro. Por ahí. ¿Y qué complicaciones tuvieron para poder hacerlo? O sea, de acuerdo a las complicaciones que había para juntarse y todo eso. Porque vos decís que había gente que estaba en el Delta, pero había gente que estaba en la ciudad, entonces... En realidad yo estaba en el Delta, sí. Todo el mundo estaba como en la ciudad o en otros lugares. Y bueno, sí, mucho por videollamada, por Zoom, hasta que, bueno, después que terminó la primera pandemia, ya el segundo año, al inicio, pudimos hacer, así con muchos cuidados, algunos ensayos con los actores, algunas pruebas de vestuario, ya empezó a avanzar como la dirección de arte y todas las áreas como medio en paralelo, con ciertos recaudos, y cuando llegó la hora de rodar... hicimos como todo prueba COVID y nos metimos como en una burbuja, nos cuidamos como una semana y nos fuimos todos a la isla y estuvimos conviviendo como una especie de tribu
de rodaje. Hoy a la mañana hablaste de un arduo casting para la película. ¿Cómo se llevó a cabo entonces eso en esas condiciones? Sí, no sé si dije arduo casting. No, dijiste que hiciste un casting con muchas personas para alguno de los personajes. Claro, sí, yo creo que la persona como más importante y que no tenía definida era como el personaje de Emma, de Lu, ¿no? Que digo, Seba ya estaba definido, Vero Intile para la maestra también, Luis Embroski estaba ahí también para el doctor, Julia estaba para la abuela, ya estaba como bastante definido. Lo más importante era intentar a dar con Emma, que obviamente que por la edad que tenía que aparentar es muy difícil, porque encontrar una actriz que tenga como mucha experiencia, que se banque un rodaje en una isla, que sea menor probablemente, o casi menor, y que se banque irse al medio de la naturaleza, un grupo de gente, es difícil encontrar, ¿no? Pero bueno, nada, sí, como decía hoy, o sea, Luz fue la... Y vos contaste también hoy de la mañana que esto partió de un par de cortometrajes. Uno es La Casa del Río, que se estrenó en mayo del 2020. ¿Cómo es esta afición al río? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Te fuiste a vivir al Delta? ¿Cómo descubriste el Delta para después proyectarlo en una película? Porque digámosle a la gente que la película se sitúa ahí, en el Delta del Tigre, ¿no? Sí, a mí siempre me gustó como mucho la naturaleza. Yo soy de Junín, me gusta mucho como el mar, me gusta la montaña, me gusta la naturaleza, el aire libre, mucho, y siempre me gustó filmar en exteriores, por decirlo de alguna manera. Y creo que en realidad el Delta me encontró a mí como cineasta, por decirlo de alguna manera. Llegué al Delta así, por qué motivos, por amigos, por gente, llegué y me encantó, y de repente un día me encontré alquilando una casa con otros amigos y pasando los fines de semana, y ahí fue que se empezaron a disparar historias. Estos amigos eran todos gente de cine también, entonces hablando en los muelles, con alguna copita de vino en un atardecer, empiezan a surgir cosas. Es un lugar que te baja mucho la ansiedad y el ritmo, y eso hace que te puedas conectar, ¿no? Como cualquier recreo, como cualquier momento de ocio, donde las fibras y las emociones se te empiezan a disparar en otro sentido. No sé, por lo menos es algo que me pasa a mí. Hay gente que por ahí le pasa acá la vuelta. A mí me pasa como en la naturaleza. Pero digo, el río también, ¿no? La presencia del río. Sí, el río es mágico, ¿no? El río es mágico, porque el río tiene vida propia. Tal cual. Tiene vida propia. O sea, yo le podrías contar una película con un plano del agua corriendo tranquilamente. ¿Y dónde fue filmada exactamente dentro del Delta del Tigre? Fue en la primera sección, en el cruce de dos ríos ahí, en Espera y Torito, sí. Lindísimo. Vi que mencionan dos arroyos, figuran en los créditos, pero son ríos en realidad. Son arroyos ríos, o sea, el Torito es más arroyo y el Espera es más río, ponele, pues es un poquito más ancho, pero sí, son canales. El Torito es casi un canal, o sea, es un arroyito. Sí. Luthian, te quería preguntar, ¿cuándo te diste cuenta que ibas a ser la protagonista del sueño de Emma? Fue muy loco, porque en realidad ya había pasado por varias instancias donde me habían visto virtualmente. Yo me tuve que grabar haciendo diferentes escenas, y después tuve una reunión con Ger donde hablamos del personaje, de cómo veía cada uno Emma, a la historia en sí. Y después de eso me dijo, bueno, necesitaría que vengas un día a probar un par de escenas, no sé qué, como un último callback. Entonces voy y estamos ahí con Vero, que es la que hace de Vicky, mi maestra. Probamos un par de escenas y me dicen, bueno, era un falso callback, porque en realidad ya estás adentro. Dicen, vas a hacer la peli. Y yo no lo podía creer. Yo me acuerdo de que me salí a decirles, ¿de verdad? Digo, ¿en serio? Pero sí. Lo mismo que le dices a Marco cuando vas a viajar con... Y nada, fue eso, fue rarísimo, fue muy loco.
Luthier, y vos estuviste en la MAT, estudiaste en la MAT. Sí, estudio todavía, sí. ¿Estudias todavía? ¿En qué año estás? Este año arranco mi tercer año. ¿Y cómo es la experiencia de estudiar en el MAT? La verdad es una experiencia muy linda. Es un lugar que tiene una muy buena formación. Son muchas horas que hay que dedicarle, pero se nota que es tanto la dedicación y el sacrificio que pone uno como el que pone los profesores que te enseñan ahí. Y nada, se hace un ambiente muy lindo también. La gente que va a Alemad es gente muy linda. Se arma un espacio de mucha contención y mucho arte, y la verdad es muy lindo. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo surge en vos esta vocación artística? En realidad a mí me gustó actuar desde muy chica, pero siempre lo consideré un juego más. Y fue en el secundario que tuve, en segundo año, tuve teatro como materia y estaba haciendo un trabajo práctico en el que tenía que ver diferentes entrevistas y cómo se preparaban diferentes actores. Y dije, claro, esto lo puedo hacer si quiero, esto es un trabajo real. Y ahí fue como la primera idea de decir, sí, quiero trabajar de esto, quiero ser esto. Y lo hablé con mi mamá y me dijo, bueno, terminé el secundario. No lo vas a hacer. Claro, me dijo, bueno, no. ¿Estás loco vos? ¿Pero qué te pensás? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? No, me dijo, bueno, esperá que termine el secundario y una vez que lo termines y seguís queriendo, arrancá con lo que quieras. Entonces nada, terminé el ¿Tuviste secundario. alguna experiencia musical o algo lo has hecho? Sí, estuve en diferentes talleres de montaje, estuve en Hamilton como ensamble, que me parece muy divertido porque Hamilton tiene muchas coreografías, mucha cosa muy técnica y mucha participación del ensamble que me parecía muy entretenida, la verdad. Les contamos a todos y a todas que Lutien es la protagonista de la película argentina que tiene estreno el próximo jueves 20, por ahora en Cine Gaumont. Y considero que fue realmente muy acertada, Germán, la elección de tanto de la protagonista y en el caso también de Sebastián. Sinceramente lo de Sebastián me pareció muy destacable, por lo que vi hoy esa caracterización del personaje, de la rigidez hasta en el peinado, ¿no? O sea, esa cuestión de respetar eso que viene con un vínculo con el suceso que le había pasado con el fallecimiento de la madre o de la mujer de él, y como esos signos de no querer cambiar la vida que se trae del pasado, ¿no? Y como que parece que no sé, lo conformás con, vos también, Lutien, con mucha naturalidad, ¿no es cierto? Con un naturalismo realmente muy sorprendente. No sé, qué, me gustaría que me cuentes algo sobre tu experiencia al respecto. Bueno, no, siempre hablábamos de, primero el peinado, que siempre tengo rulos y todo, pero era un poquito el peinado que queda cuando te sacás el gorro también, sí. ¿No? Era como claro. medio que estás siempre con gorro, sí. Porque en general, salvo que sea verano, te cagas de frío en el Tigre, sobre todo a la mañana y estando con el agua tan cerca, entonces estás siempre con gorro y con la bufanda y con 2, 3 pullovers, porque así andan los isleños, porque conocemos mucha gente de ahí. Entonces creo que el peinado quedó un poquito de eso, también de sacar como los rulos que tenía y demás, pero después veíamos que sacabas el gorro y era medio como lo que quedaba. Y en cuanto a la construcción del personaje, sí estábamos de acuerdo en que era un tipo como muy, muy poco expresivo, que uno siempre podés tomar un arquetipo del tigre de cómo son los isleños todos, pero te vas a quedar corto siempre, o sea, no hay manera de representarlos. Y también creíamos que no solamente era arriesgado, sino que podíamos meter la pata fuerte si uno quería realmente parecer como el tigre. Nosotros pensamos que si bien es isleño, es un tipo que proviene de, no sé, de otro lado, porque no sé, como medio por ahí una mezcla de que después sí se arraigó al tigre, pero por ahí no es un tipo que nació en el tigre entonces sí sabemos que querer emular a una persona de ahí o
o mismo, no sé, de cómo hablan, o los tipos que andan con el machete, que si te los cruzás y no los conocés, te dan miedo por ahí, porque hay gente muy que está en su lugar y por ahí no le gusta que le invada su lugar. Pero bueno, como Germán tenía tanto tigre, yo también alquilé con mi mamá y con mi familia como 10 años una casa. Ahora mi mujer, los padres tienen el tigre, o sea que yo siento que siempre estuve conectado ahí. Pero bueno, la construcción del personaje era, sí, un tipo que tenía pocas palabras, un tipo que tenía su vida íntima, era su hija, como su círculo íntimo era su hija, y compartía y se abría un poquito más con el vecino que era el doctor, con el cual se ayudaban con Broski. Pero después su relación estaba basada en su relación comercial de lo que él hace en la película, que es la venta de garrafa, y después hay gente que está dispuesta como a quedarse ahí. Por eso no quiero spoilear mucho, pero le duele tanto cuando ve atacado que esa vida suya íntima, que él está dispuesto a seguir hasta que se acaben sus días, digamos. Confort, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué claro. es esto? Y claro, se le empiezan a remover las piezas adentro de la cabeza, porque es como un dominó que empezó y que te das cuenta que yo encontré como cierto arraigo, ¿no? O sea, como perpetuaciones ideológicas institucionalizadas muy fuertes en la construcción del personaje, inclusive hasta en la línea de diálogo que resalta que el motor Honda es el mejor motor que puede haber para una lancha, ¿no? Porque este personaje que sustenta su vida o su familia a partir de la venta de garrafas de gas, pareciera que tener un motor Honda es lo mejor que puede tener para trasladarse en ese lugar. Que no te va a dejar a pata. Bueno, son cosas del director también. Porque sí, me di cuenta. El Tigre tiene lancha y conoce de motores también. Claro. ¿Es tan así? Bueno, tuve una lancha. No lo digo por lo de la lancha, digo que es el mejor motor que puede haber sin ese tipo. Bueno, qué sé yo, Honda, Japón, viste, o sea. Lo que aparece es Mercury, por ejemplo, no sé si es lo mismo. Sí, bueno, son los dos muy buenos, pero digo, a lo que voy es que sí encaja porque el personaje quiere hacer todo bien, viste, hace pocas cosas, pero las cosas que hace las hace, viste, muy prolija, así todo le funciona. Porque como está solo, no le puede fallar nada, entonces es muy metódico, tiene todo ordenadito, todo prolijo. Entonces tiene un buen motor. Un buen motor quiere decir que es su compañero de alguna manera, ¿no? Le da como fiabilidad para hacer lo que tiene que hacer, para llevarla a su hija, para trabajar. No, creo que no tendría un motor chino o algo más de bajo presupuesto. Así que si invirtió es porque invirtió conscientemente. Sebastián, ¿por qué crees que Marcos se opone al sueño de Emma? Y bueno, un poquito por porque, qué sé yo, él siente, me parece, después con la muerte de la madre, como que se hizo cargo de un montón de cosas y que se puso al hombro. Y creo que es un poco egoísta, ¿no? También en cosas no sé si puede sonar mal, pero él no es que piense en él, sino todo lo contrario. Pero él dice, bueno, acá yo lo tengo cuidado, claro. Acá tiene todo lo que necesita, acá y si se va ahí, y cómo va a ser, y miedos que tiene él mismo, ¿no? Me imagino, no sé, a él yendo a un aeropuerto o mismo al continente, imagino que va y toca y compra las cosas que tiene que hacer y se vuelven, porque es como que no se aguantaría todo eso. Entonces imagina que es una manera de protección y realmente y guardando el mango y diciendo de dónde van. Y al mismo tiempo esto de ir descubriendo el crecimiento, ¿no? Sí, que crecer no es fácil, digo, en la construcción de tu personaje, de ver cómo Emma va creciendo y cambiando, ¿no? Sí. De hecho yo creo que él no tiene pareja o que no rehizo pareja como para estar 100% disponible a su hija, ¿no? Que es lo que le agarra en la escena donde la maestra se quiere, estamos spoileando mucho, ¿no? Se quiere quedar dormir y dice, no, acá una mujer no se puede quedar dormir, viste, como muy old fashion, muy estructurado, no psicológico, y bueno, y denota un montón cuando te das cuenta que todavía está durmiendo con la nena, ¿no? Es como... Eso que te quería preguntar, Lutien, ¿por qué crees que Emma no quiere que su padre se relacione con la maestra? Para mí, Emma sí quiere. No, sí quiere, le dice como un chiste. Como, claro, para mí es... Bucarroñas. Claro, okay. Conoce al papá, sabe que el papá no se va a animar a hacerlo. Y
y que no le va a cambiar si ella le dice que sí o que no. Entonces, como cuando le dice eso, es medio una chica. Una pica para... creo que ella lo incita a que Sí. él se relacione y tenga algunas relaciones, Sí. un poco para que Liberarse. liberarse, Sí. ella un poco, Claro. de tener al padre Sí, sí. todo el tiempo ahí viendo lo que hace. Claro. Y, Mismo Emma, yo creo que Vicky es la única imagen femenina que tiene cerca como para sentir que para tener de modelo a seguir de alguna forma. Entonces también como incluso medio en su cabeza se la imagina a Vicky con Marcos. Sí. Sí, o sea, Igualmente- Vicky viene como a reemplazar un poco el lugar de la madre, o sea, tanto en el acercamiento que tiene con Emma, y siempre me gustó como desde el guión esa ambigüedad, ¿no? De que no sabes si al padre en realidad probablemente le guste un poco. No lo va a hacer quizá, o sí, no sé, pero esa ambigüedad creo que es parte del relato, yo tampoco quiero spoilear. Sí, saliendo un poco del tema del argumento, ¿no? Como para Sí. que invitar a que la gente pueda sorprenderse por sí misma en ese sentido. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo la película en su paso por festivales? Porque estamos enterados de que fue parte del 39º Festival Iberoamericano de Trieste. No sé si algún paso por otro festival más también. Sí, no, la verdad que fue bastante bien, muy gratificante, o sea, bueno, ganamos mejor película en Polonia, en mejor película en Italia también, de Trieste, bueno, estuvimos en algunos más, estuvimos en La Habana, sinceramente, para hacer una película tan como independiente, yo creo que yo estoy como más que feliz, ¿no? Feliz y esto de estrenarla ahora en cine. Creo que la redondea, ¿no? Todo el proceso que como decía hoy es como súper largo y súper laborioso, o sea que nunca se termina, ¿viste? Una obra que arranca en un momento y de repente ya estás inmerso y tenés que seguir y seguir y seguir y seguir. Es clave como disfrutar el proceso porque sí se extiende en el tiempo y la verdad que viene muy bien y a la gente o sea, a todo el mundo le gusta, digo, yo me pasó en Polonia que he visto a una chica adolescente, ¿no? 15, 16 años con su mamá y llorando y riéndose durante la proyección de la peli, viste, como dos generaciones disfrutando de una película que hicimos en el Delta, en la otra punta del mundo, viste, otro idioma, otra cultura, otro todo, o sea, entonces ahí te das cuenta que primero de lo chiquito que es el mundo, ¿no? De que estés en la otra punta del mundo, o sea, la gente se emociona con lo mismo, llega, llora por lo mismo, sufre por lo mismo. Por eso yo creo que volviendo al inicio de lo que arrancaste hoy, creo que teniendo una película como minimalista, donde no haya ni tiros, ni helicópteros, ni cosas volando por el aire, es donde más puede llegar a un público en general, ¿no? Como en el buen sentido. Creo que eso es de las cosas que más disfruto. Que hay más condiciones como para apreciar la sencillez en ese sentido. Claro, total, en las pequeñas cosas son las que nos tocan a todos, porque después, o sea, no sé, a un multimillonario en Dubái puede llorar por amor, igual que un chico en Nigeria que está con hambruna, ¿viste? O sea, a eso es lo que voy, digo, que nos pasan las mismas cosas a todos, somos todos humanos, el mundo es un píxel en la última cola de la Vía Láctea, entonces creo que también hay como un deseo, ¿no? de poder unificar a la humanidad como una misma raza, ¿viste? No desechar un poco esta noción de decir quién es más que quién o quién merece una cosa u otra, digo, sino como tratar de, en este mundo que está tan jodido, ¿no? Qué sé yo, poner una semillita ahí
Entonces al ver gente emocionada por la peli decís, wow, valió la pena. Totalmente. Hay algunas similitudes que yo encuentro tanto en el contexto como en la iluminación con una película de terror reciente que fue filmada en el Delta también, que se llama Masacre en el Delta, y que casualmente también es el trabajo, es la ópera prima de un director de fotografía que hace su aparición, digamos, como director, ¿no es cierto? Y esto se nota en la película, hay como una imagen, estoy hablando del Sueño de Manon, que me parece como súper pulcra, súper limpia. Me interesa saber con qué cámara la filmaste y si usaste luz natural para filmar por lo menos la mayoría de los exteriores sobre una lancha que se ven en la película. Sí, como el desafío como director de fotografía y director, ¿no? Qué sé yo, fue como justamente eso, utilizar la luz natural, por eso elegimos el invierno como para filmarla. La curva del sol es mucho más baja y podés filmar a las 12 del mediodía con buen modelado de luz. Y sí elegí las locaciones en los lugares como específicos donde sabía que la luz le pegaba bien, entonces sabía que se podía filmar de mañana. Claro, tenía todo medido, además Esta la escuela decía vamos a filmar mediodía, abría la ventana y era como un cuadro, ¿viste? Pero el trabajo sobre todo era, perdón que me meta, No, está perfecto. sobre todo era de que abrían las ventanas en los lugares, en el momento indicado del día y en la ubicación correcta de la locación, y la luz entraba. Y no importaba si estaba nublado o no. Era maravilloso. Importa, pero digo, manejaba como el contraste oscureciendo en vez de iluminando, como fotografiar como a la inversa. Sí. Digo, es algo que me gusta mucho. Digo, o sea, en vez de iluminar, sino utilizar la luz natural y encuadrar para donde realmente esa luz modela, y si necesitas más contraste, oscurecer otras ventanas o generar así los climas de luz, ¿no? Sí. Digo, por una cuestión, primero porque es una película independiente, o sea, que éramos muy poquitos, y aparte me gusta el hecho de usar la luz natural 100%, digo, creo que es como mucho más interesante, digo, como ojo de fotógrafo, utilizar la luz natural y ver dónde poner la cámara para que eso suceda y quede bien, que iluminar, ¿no? Entonces, sí, todas las coreografías de los planos secuencias, tanto del inicio como los que después suceden, fueron pensadas un poco en eso, ¿no? Entre el movimiento, la coreografía de los actores, de cómo se mueve la cámara para que sea invisible también, y con el timing lo más perfecto posible, por lo menos como para mí, para que el tiempo de lectura de cada escena, cada supuesta toma que hubieses hecho plano contra plano, plano general o plano de detalle, se cuente como en vivo, ¿no? Con la cámara moviéndose orgánicamente con la coreografía de los actores. Eso es como lo que más me encanta de todo. Y contando con actores que saben trabajar, digo. Y unos lindos lentes también. Y usamos una cámara Alexa Mini y lentes anamórficos, ¿no? lomo anamórficos del frente redondo se llama. Sí, ¿no? Es bastante puntual esto, si mal no recuerdo, en el inicio de la película es un plano secuencia. Sí. Y es primero un interior que pasa a ser un exterior con Emma caminando sobre el muelle. ¿Hubo alguna dificultad para lograr esa unificación lumínica del interior al exterior? No, básicamente es un poco lo que te digo, o sea, porque si, digo, no me quiero poner en cuestiones técnicas, pero si vos tenés el sol entrando por una ventana, básicamente que está abierta, es casi el mismo nivel que vos podés tener con ese mismo sol en el exterior, con menos contraste quizás. Sí. Entonces, o sea, lo que hacía es jugaba con el diafragma, o sea, si tenía un motor de diafragma, eso es lo que hacía yo en la toma, entonces por ahí cuando salíamos afuera, se cerraba el diafragma, y cuando estaba adentro abría, era todo lo que hacía. O sea, obviamente que lo de adentro queda más climático, más denso, y cuando salís afuera queda más la luz natural. Básicamente era eso. Digo, la fotografía se hizo en la preproducción, al conocer las locaciones, al scoutear y decir, ensayar los planos secuencias, ensayaba todos los planos con el teléfono primero, se lo mostraba al operador del gimbal, que es un genio, Dani Verón, y él
una vez que yo lo ensayaba con ellos, con los actores, se los mostraba, veíamos cómo lo veíamos en el teléfono y después tirábamos un primer ensayo y ya filmábamos. Digo, para no perder la espontaneidad, ¿no? de la escena, porque al tener un plano secuencia, si vos a un actor lo cansaste y querés tirar 15 tomas, ya no es lo mismo. ¿Cuántas tomas fueron? 17. No, de eso sí, fueron... Porque al final también... No, porque es muy bonito ese plano secuencia, Sí, por eso... claro. Ese plano inicial lo hicimos, no me acuerdo cuántas veces, hicimos varias, pero... y después lo volvimos, como nos sobró un poquito de tiempo, lo volvimos a repetir por una cuestión de que creo que cuando lo filmamos Estaba nublado. estaba nublado, estaba inundado, no me acuerdo, algo pasaba. El primer día de rodaje hubo una crecida, inundación, dicen, ya, que de hecho anual, la inundación. teníamos troncos en las casas que habían dejado para el invierno, hacía muchísimo frío. Yo estaba con mi hija de 4 meses y nos levantamos a la mañana, estaban todos los troncos, todo el patio inundado, los troncos flotando. Lo que iba a calentar la estufa, ¿no? Y medio lloviendo, suspendemos, dijo. Y el operativo era, te venían a buscar en lancha, entonces a mí me venían a buscar en lancha, no, vamos a empezar haciendo unas cosas. Me está lloviendo todo inundado. Como siempre se empieza una película, suele pasar malas cosas al principio y después la energía hace que se vaya arreglando. De hecho, después hubo muchísimos días lindos despejados y eso ayudó un montón, pero empezamos ya con una crecida y dijimos, hoy nos filmamos, vamos, y tocaban la puerta, estaban en lancha, no había escalera de la casa, había agua, digo, todo inundado, o sea, imagínate que estás flotando en una lancha y no ves suelo. El arco de transformación del rodaje fue de menor a mayor, digamos. Sí, total. O sea, tal vez el inicio, decimos, bueno, primero perdimos la mañana, digamos, viendo qué hacemos. Dijimos, bueno, no, hablamos con el asistente de dirección, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos el interior, es una escena que estaba, no sé, al día 4, ponele, la vimos ahí. Pero sí, digo, a Seba, al sonidista, a muchos nos metimos con una canoa hasta la puerta de la casa, donde usualmente entras caminando, ¿no? Pero los rescatamos en la escalera, bueno, subimos todo y nos íbamos navegando por el parque. Como para que te des una idea, es una inundación completa. O sea que la casa de Emma y de Marcos es una locación en especial para la película, no es que era una casa donde estaban ustedes parando durante el rodaje. No, era una locación. Yo voy a volver al contenido de la película y quería retomar 2 cuestiones. La primera, que me parece interesante, es el papel de la educación, ¿no? Hoy que está tan en jaque el papel del Estado, cómo la escuela pública logra una cuestión de liberación. Y cuando se hablaba recién de los personajes, más allá de que el padre es muy estructurado, pienso, lo digo de manera hipotética, también creo que se contrapone entre la ignorancia y el querer evolucionar el saber de Emma, ¿no? Este contrapunto entre el padre y la hija, o sea, no sé hasta dónde es sobrio, estructurado, y no hay cierta cuota de esta comodidad que da el no saber. Entonces la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió enfocar esto de la educación como una cuestión de liberación que posibilita un sueño? Es una buena pregunta. Yo la verdad que creo que estuvo como de entrada. Hay algo, yo voy siempre al campo de unos amigos, donde hay una escuela rural, que va un solo alumno, que es el hijo de mi amigo, que queda por Rauch, y una maestra viaja todos los días en su auto 60 kilómetros solo para educar a ese niño, ¿sí? Todos los días. La escuela es un paraíso, es una casa rural, una escuela rural, con su molino, con todo, al lado de una laguna hermosa, o sea, vos ves eso, es un monet. Y bueno, y eso fue siempre algo que yo quise poner en la película, ¿no? Y creo que encajaba muy bien en el entorno de una isla, ¿no? Donde hay escuelas que, si bien las escuelas isleñas son como más grandes, son muy parecidas a las escuelas que hay acá, por lo menos en la primera sección, que es lo que más conozco. Siempre me llamó mucho la atención, me pareció algo muy hermoso el tema de las escuelas rurales. Entonces digo, bueno, que haya una escuela rural, que haya 3, 4, máximo 5 alumnos. Hay 5. Incluso, sí, por eso, incluso de diferentes edades. Que haya una maestra que viene del continente, que es la que trae la pregunta, el escape, ¿no? Como la incógnita de qué hay más allá.
Y bueno, yo creo que ahí es donde nació la escuela, que también la necesitábamos a nivel dramático para encaminar el sueño de ella, ¿no? Entonces creo que se fue armando como orgánicamente con la maestra, con la falta de la madre y con él, con el padre, que esta escuela como cobró vida y dentro de eso la obra de Shakespeare y dentro de eso encauzar el amor, las cosas que pasan, que son como estos condimentos que lleva la historia para suceder, ¿no? Bien. Y lo segundo que quería preguntar es esta relación entre saber y poder, porque me da la impresión que la película también tiene una mirada femenina. Me refiero en varias circunstancias. Primero, en manejar el motor. Lo maneja el padre. Cuando lo maneja la hija es cuando no está Gendarmería y se da este juego metafórico de quién tiene el poder sobre la lancha y sobre el motor. Porque ella es menor, en realidad. Porque no tiene claro. Sí, claro, es cierto. Pero al mismo tiempo me da la impresión, en un momento la maestra le dice a los dos varones: las mujeres somos las que manejamos el poder, somos las que le decimos al hombre lo que pueden hacer. ¿No es cierto? Que un personaje responde que sí, el otro que no. ¿Crees que la película, o creen que la película tiene una mirada femenina? Digo, porque por ahí el sueño de Emma es el sueño de todos, y en este caso de todas, de la mujer, para liberarse, ¿no? Totalmente. Yo digo, creo que todos tenemos nuestro lado femenino, los hombres y las mujeres, obviamente. Y a mí siempre me encantó mi lado femenino. O sea, digo, mis 3 cortos fueron historias de mujeres. La película que acabo de terminar de escribir el año pasado es sobre una mujer. Básicamente casi todo. Sí. No, decía esto también del saber como un lugar de poder, de liberación de la mujer. Sí, que acá en la película lo que se ve es el sueño de Emma, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, digo, que sea el sueño de Emma y que Emma sea mujer y no se llame Nicolás, o sea... Es indistinto. Sí, podríamos probarlo, podríamos pensarlo un poco más profundo, pero digo, yo creo que por algo se dio que Emma sea mujer y no varón. Yo creo que hay mucho de eso que vos decís, del apoyo a la mujer, sí, o sea, inconscientemente quizá, ¿no? Porque como te digo, o sea, todos mis cortos, o sea, son sobre mujeres. De hecho, hasta a veces mis amigos me cuestionan un poco, digo, ¿por qué contás, te metés a contar historias de mujeres? Digo, porque es más complicado. Y bueno, pero es lo que a mí me genera la incógnita, ¿no? Como qué sé yo, digo, si cuento una historia de un hombre, por ahí, no sé, la tengo como más clara. Una mujer me parece un ser mucho más complejo que el hombre, mucho más profundo, mucho más interesante. Tengo muchísimas amigas mujeres. Y bueno, a la hora de contar historias yo creo que me pasa un poco eso, como me genera más incógnita, más intriga contar la historia desde el punto de vista de una mujer que no sé. Hoy me pasa eso por lo menos. Tenemos que ir redondeando porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Primero quería agradecerles nuevamente por haberse acercado aquí para conversar con nosotros hoy. Quería preguntarles a Lutien y a Sebastián cuál es la expectativa que tienen cada uno de ustedes por lo que pueda llegar a suceder con el público acá en Buenos Aires, en Argentina, con la película. ¿Qué recepción puede llegar a tener para ustedes? Yo creo que es una película que despierta cierta emocionalidad por... no sé cómo explicarlo. Yo creo que hay algo muy, muy simple que nos pasa a todos, que es querer algo. Todos queremos a alguien y todos tenemos también al mismo tiempo un sueño. ¿Y qué pasa cuando el sueño que nosotros tenemos no es compatible con lo que capaz las personas que queremos, con lo que las personas que queremos esperan de nosotros? O cómo acompañamos nosotros a
a una persona cuando creo que hay algo de acompañar, entender desde dónde hay que acompañar a las personas que amamos. Porque a veces lo que nosotros nos imaginamos no es lo que el otro necesita. Total. Y me parece que eso es algo por lo que todos pasamos. Y me parece una linda reflexión para tener. Yo espero que, bueno, lo que me pasó a mí, que es muy lindo ver una película en la que está vos, ¿no? Participando y poder abstraerse un poquito, y que es una historia que es muy simple, parece muy simple, pero después lo que hace el cine cuando vas y ves una película que te gusta y que cómo te quedas pensando, cómo te interpela, y a raíz de eso, y la música te pega, y te pega el paisaje, y te pega la fotografía, y te quedas pensando en los personajes y cosas que te identificás, y nada, esperemos que la vea la mayor cantidad de gente posible, que le pasen estos, que le genere sentimientos, ya eso es lo más potente que puede tener el cine, y que se vayan, que la pasen bien, que se ríen como pasó hoy, o que alguien se emocione, y que se vayan pensando en la película, en una historia simple, pero capaz que toca desde adentro a mucha gente. Me imagino la gente que va al Gumón y que resiste, porque es todavía nuestro lugar de cine, que no lograron destruirlo, y que sigue teniendo un montón de gente. Hoy hablábamos de los jubilados que van al Gumón, y que los estudiantes de cine o cualquier tipo de gente, pero bueno, yo siempre que voy veo mucha gente que es sabia y que respeta, y que va una vez por semana o 2 veces por semana, y que son los que todavía nos sostienen, que es como nuestro lugar de identidad cinematográfica, y que creo que la van a disfrutar, y eso es un montón. Bueno, gracias Mariano por haberme acompañado también. No, al contrario, muchas gracias a vos. Bien, nos vemos la semana que viene acá a las 4 de la tarde por Ingmar en la pantalla de Compochoclos TV. Espero que nos vuelvan a acompañar como el programa anterior. Fuimos el programa más visto de esta señal la semana pasada, así que bueno, los esperamos a todos el jueves que viene a las 4. Chao.